el final. Tener cabida en el final. Por eso es tan necesario estudiar sobre la apostasía. Por eso es tan necesario entender. Porque si nosotros podemos tener y observar y compartir una doctrina que yo les hablaba el viernes sobre la perseverancia de los santos, que creo que eso, pues en realidad es misericordia de Dios, pero hay que entender que la palabra dice también el que persevere hasta el fin. Entonces no podemos separar las dos cosas, porque si usted dice, no, pues yo ya soy escogido, ¿para qué voy a perseverar? Entonces la pregunta es que dice que los escogidos perseveran. A los escogidos no hay que estarles pidiendo que perseveren, perseveran. Es una de las marcas del escogido, es que persevera. Ahí viene la pregunta, ¿qué seguridad tienes tú de ser escogido? Y como no tienes esa seguridad, es mejor agarrarse con uñas y dientes de lo que para ti es el gozo de tu vida, la paz de tu vida. Y finalmente, vas a escuchar al Señor diciendo, ven, buen siervo y fiel. Pero hasta ahí. La seguridad nuestra es cuando seamos recibidos. Esa va a ser la plena seguridad. Pero a veces caminamos muy seguros acá. Y es complicado. Empezamos el domingo pasado hablando sobre la advertencia contra la apostasía, tomando como base 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, pero hicimos hincapié sobre todo en lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6, porque la advertencia contra la apostasía surge, y escuche bien, la advertencia contra la apostasía surge en el marco de la gloria incomparable del Evangelio, porque el Evangelio es glorioso, amén, es glorioso, es glorioso. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pero mire qué interesante, alguna vez lo dijimos, no dice para salvación de los que no creen, dice para salvación de ¿quiénes? De los que creen. Porque ese versículo lo utiliza mucho para el evangelismo, pero lo que dice es que es poder de Dios para salvación de los que creen. Porque los que creemos vamos a estar siempre sostenidos por la palabra, ¿ya? En medio de todas nuestras luchas. Por eso le digo que la advertencia contra la apostasía surge en ese marco de la gloria incomparable del Evangelio que fue confiado a la iglesia. Ir y predicar este Evangelio, dice, ¿no? Así que esa labor fue encomendada a la iglesia y no le encomendaron cualquier cosa. Por eso siempre me preocupa cuando hay gente que no comparte. Hay gente que no comparte, entonces lo que yo puedo pensar, porque mire, yo le digo, les puedo asegurar, este supermercado andino cerró, ¿no? En sus 2 sedes. Cerraron prácticamente las 2 sedes. Y si yo les digo que en el andino están repartiendo todos los saldos de producto, más de uno se levanta del culto y se va. ¿No? A ver qué saca. Ah, pues gracias pastor por esa buena noticia, dice. El Evangelio supera cualquier buena noticia. ¿Ya? Entonces yo les dije, hermano, yo tengo que decirles, allá están repartiendo, sí hay una cola larga, pero hay para todos. Aquí nos quedamos solamente con los que cuidan los carros. Pero ese mensaje del Evangelio fue confiado a la iglesia, pero hay quienes no están haciendo esa obra.
no lo están haciendo. Entonces hay quienes dicen, es que yo no puedo, es que yo no conozco los versículos, yo no puedo. Siempre lo he dicho, no hay necesidad de conocer los versículos, es simplemente que los vivas, que sean una realidad para ti, para que puedas hablar de lo que para ti es una experiencia. De ahí que cuando se habla de hablar, de abrir, de hacer grupos de evangelismo, es para mí en particular ha sido bastante delicado. Porque yo no puedo mandar a 2 peleones aquí dentro de la iglesia a evangelizar. ¿Cómo? Tiene que ser alguien que viva la palabra, porque no necesariamente va a decir, dice en el versículo tal, no. Simplemente va a hablar, como dijo Juan, de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que han palpado, de lo que han aprendido. Y la forma de hacerlo es mostrando lo que son. La generosidad no se finge. Tú puedes darle algo a alguien y tirarle el billete en la cara. O puedes llegar a alguien y darle el mismo billete y dándole un abrazo y decirle, Cristo te ama. ¿Sí me entienden, no es cierto? Y mire que esa es la labor, porque la iglesia es luz del mundo, es sal de la tierra. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo que la iglesia no es una institución común, sino que es la casa, dice, del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y no habla de las 4 paredes, sino habla de lo que es en realidad. Este es un templo, ¿no? Este es un templo. Y en este templo se reúne ¿qué? La iglesia. ¿Sí entienden, no es cierto? En este templo se reúne la iglesia. Y la iglesia la componen cada uno de los verdaderos creyentes. ¿Sí entiende lo que le digo, no es cierto? Porque dice la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no tiene prótesis. Porque ¿qué es una prótesis? Es algo que se asemeja al cuerpo. Y aunque hoy la ciencia ha avanzado tanto que ha hecho las prótesis tan funcionales, no pueden dejar de mostrarse como algo ajeno al cuerpo. Sí, escuchaba alguna vez a un ministro hace algunos años que decía, si usted tiene una mano artificial, por más de que parezca una mano, en algún movimiento raro, así usted sale volando la mano. Entonces ahí se dice, salió del cuerpo, ¿por qué? Porque no era del cuerpo, pues hermano, no era del cuerpo. Parecía, ¿no? Pero no era. Pero no era del cuerpo. Por eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no tiene prótesis y el cuerpo de Cristo no es deforme. Por eso, los gays no tienen cabida en el cuerpo de Cristo. Ni el resto, ¿no?, del abecedario. No tienen cabida. No, pues que Dios no hizo acepción de personas. Por supuesto, para la salvación, Él no. Él hace un llamado, pero para su cuerpo sí, porque su cuerpo fue perfecto. ¿Correcto? Bueno, eso adicional, ¿no? Dice que la iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, encargada de custodiar y proclamar el evangelio, encargada de proclamar el misterio de la piedad. Una verdad que fue revelada por Dios, universalmente reconocida como gloriosa, una verdad que transforma vidas, porque es impresionante lo que Dios hizo, la obra que Dios hizo siendo Dios sin necesitar de nada y venir a esta tierra a morir por quienes éramos sus enemigos. Ese es un misterio de la piedad, pero yo creo que fue mostrado a la iglesia, y la iglesia es la que tiene que proclamarlo con su vida. Es una verdad revelada por Dios y centrada en Cristo encarnado y por supuesto la obra redentora que Él realizó. Y precisamente por la grandeza de esta verdad aparece ese contraste que está en 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe, o como dice la versión que utilizo, algunos se apartarán de la fe, ¿no? Y eso va a pasar en los últimos tiempos.
Y la apostasía no consiste en ignorancia religiosa. Escúchelo bien, no consiste en ignorancia religiosa. Por eso yo puedo pensar que una persona nueva que apenas está llegando aquí y es confundida y todo y se va, es una apóstata, no. La apostasía se da en aquellos que han tenido el tiempo y la dedicación de Dios más bien de hablarles de sus verdades. O sea, las conocen. Por eso, la apostasía no consiste en ignorancia religiosa, sino en un apartarse deliberado de las verdades que se profesan conocer, que profesan conocer y por las cuales se llegó a vivir, porque es el problema, que los apóstatas muchas veces salieron a evangelizar esas verdades y en sus casas vivían esas verdades y sin embargo luego se apartan. Y implica abandonar la fe entendida no como la confianza subjetiva, porque si no nadie abandonaría la fe. Usted abandonó la fe. No, yo sigo creyendo en mi Diosito bendito, alabado. Mi Diosito. No se refiere a esa fe, sino al cuerpo objetivo de doctrina cristiana revelada por Dios. O sea, creer en Dios no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Ya? Ese creer a Dios es lo que va a convertirse en algo contundente en la vida del cristiano, porque si no todo el mundo cree en Dios. Hasta los sicarios van a encomendarse a Dios antes de ir a matar a alguien. ¿No? Ellos tienen una virgen, ¿no? ¿Sabía eso? La virgen de los sicarios. Y todo el mundo dice que cree, pero no todo el mundo le cree a Dios. Porque si la gente le creyera a Dios, su vida fuera diferente. La naturaleza del pecado de la apostasía se caracteriza en primer lugar por un pleno conocimiento de la verdad. Vuelvo y lo repito. Nadie puede apostatar de algo que a duras penas conoce. ¿Ya? Aquel que apostata de la fe es alguien que conoce plenamente. O sea, que sabe exactamente qué está negando y sabe exactamente de qué se está apartando. El apóstata no es alguien ajeno al Evangelio, sino alguien que estuvo expuesto a él, lo comprendió intelectualmente, participó de sus beneficios externos dentro de la comunidad de la fe, porque esa es una de las cosas más graves. Porque el apóstata llegó un momento que compartió los beneficios de ser parte del pueblo de Dios. Recibió milagros, recibió bendiciones, la misma acogida de sus hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, y aún así lo rechaza conscientemente, y la Escritura presenta ejemplos claros de esta realidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, mostrando que la apostasía es una ruptura moral y doctrinal, no simplemente institucional, no es simplemente que se fue de la iglesia, sino que intelectualmente y moralmente rechazan la doctrina. Esa doctrina que antes compartían y que antes vivían. ¿Sí entiende? ¿Sí entienden o no? Tienen que entenderlo porque esto es serio. Ahora bien, ¿cuál era el concepto que tenía el autor de los Hebreos con respecto a los creyentes verdaderos de la iglesia que estaban allí? Porque aquí hay creyentes verdaderos. ¿Ya? O sea que también hay unos creyentes que no son tan verdaderos, ¿no? Pero hay creyentes verdaderos. Hebreos 6, del 9 al 10 dice: pero aunque hablamos así, oh amados, en cuanto a vosotros estamos persuadidos de cosas mejores que conducen a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis demostrado por su nombre. Imagínense, ¿no? Imagínense que una de las formas en que se demuestra la fe es amando a los hermanos. Ese yo te amo, pero no te amo a golpear. Yo te amo. Y por eso lo dice claramente, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis demostrado por su nombre, porque habéis atendido a los santos y lo seguís haciendo, dice.
Dice el autor de los Hebreos que aunque estamos hablando así, no estamos pensando que ustedes pertenecen a ese terrible grupo. Yo prefiero decirlo de esa manera, ¿no es cierto? Aunque yo comparto ese tema de la apostasía, yo no quiero decir que ustedes sean apóstatas. Pero eso ya no depende de mí, pues ya depende de ustedes. ¿Correcto? Así que, hermanos, esta gente que menciona Hebreos no son creyentes, pero algunos se perturban porque leen los beneficios que recibieron y dicen, ¿cómo es posible que no hayan sido verdaderos cristianos? Porque menciona que fueron, ¿se acuerda? Fueron iluminados. ¿Qué más dice? Que gustaron del don celestial. ¿Qué más dice? Participantes del Espíritu Santo, que disfrutaron de los poderes del siglo venidero. Entonces dice, pero ahí sí quedó en la luna, dicen algunos. Pues si uno compartió todo esto, ¿cómo puede pensar que alguien que uno lo vio haciendo milagros, un hermano tan usado y todo, y que termine en la calle? Pero, ¿qué es lo que dice? Que no son creyentes. A los que está hablando Hebreos aquí y que con los que pasa eso no son creyentes, no fueron creyentes. Y de este modo la advertencia bíblica cumple un doble propósito pastoral, que es preservar la seguridad de los creyentes verdaderos, preservar la seguridad, sino que usted va a entender hasta el final del mensaje que ese preservar la seguridad no es el hecho de decir, póngase el cinturón y duerma, no, sino yo sé que si soy, seré sostenido por el Señor. ¿Y usted cómo sabe que es? Ahí es el problema. Pero yo cada día necesito más de Dios. Una buena señal. Ya casi no me duermo en los cultos. Casi. ¿No? Ya me gusta ir a los cultos. Antes sí, en realidad me costaba, pero ahora me gusta ir a los cultos. Y dice, preservar la seguridad de los creyentes verdaderos, que no deben confundirse ni vivir bajo temor infundado, y despertar a quienes, estando dentro de la iglesia, nunca han pertenecido realmente a Cristo. Ya han estado dentro de la iglesia, pero nunca han pertenecido. No, yo sí siento que le pertenezco porque no, a mí el Señor me ha usado. Te estoy diciendo que habla de los que fueron iluminados, que participaron de la vida. Es que es tremendo el asunto, ¿no? Es tremendo. Y llamándolos al arrepentimiento genuino y a la fe salvadora. Entonces vamos a ver rápidamente los beneficios que recibieron estos apóstatas, porque así como decimos que ningún creyente puede apostatar, tenemos que aclarar que no todos los impíos son apóstatas. Eso sí es un hecho. Por eso es mejor no juzgar. Porque usted puede decir, yo estoy seguro que este sí es apóstata. Y de pronto el apóstata es usted. Por eso es mejor no juzgar. Entonces noten que a estos a quienes hace referencia Hebreos 6, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, recibieron beneficios, y beneficios muy particulares. Primero dice que en el versículo 4 que fueron iluminados. Qué interesante, fueron iluminados, ellos fueron iluminados, y esta palabra significa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que ellos fueron instruidos en las doctrinas del Evangelio, fueron instruidos. Oiga, por eso es tan delicado el asunto, ¿no? Y usted debe pedirle a Dios y estar en contacto con Dios. Porque hay muchos que le pueden meter los dedos a la boca muy fácil. Y no estoy hablando de los del mundo. Porque hay doctrinas satánicas, hay doctrinas raras, con las que pueden coger y apartarte. Hay que tener mucho cuidado. Y fueron instruidos en la doctrina del Evangelio, pero aquí no nos dice que ellos fueron regenerados. Esa es la diferencia. Entonces, una de las evidencias que uno puede analizar, pero digo, sin juzgar, simplemente una evidencia, son personas que llevan años de años en el Evangelio y siguen cojeando de la misma pata. ¿No? Siguen cojeando de la misma pata. Si antes tenían mano seca, ahora ya no tienen mano. Entonces uno dice, pues, no fueron regenerados, a pesar de estar recibiendo las verdades del Evangelio. Ellos no fueron regenerados
Aquí simplemente dice que ellos fueron iluminados. ¿Por qué? Porque a ellos se les enseñó el Evangelio, y esa es la idea del texto, se les enseñó el Evangelio. Por eso usted que está aquí sentadito, así lo hayan traído a empujones, ya es un problema, porque el momento en que usted escucha el Evangelio ya no tiene pretexto, ya no tiene excusa. Ya escuchó. O sea, ya fue iluminado. ¿Cierto? Ya fue iluminado. En Juan capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, aquel era la luz verdadera que alumbra, porque todo se trata de iluminación, ¿no es cierto? A ver, si él estaba en el mundo y el mundo, ese es Juan 1, 9 y 10. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo aquel que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció, dice. A pesar de que él alumbró a todo hombre, dice. ¿Qué versión es esa, hermano? ¿Cuál? Lenguaje actual. El problema de esas traducciones del lenguaje actual, ¿no? La Biblia al día, la que son las parafraseadas que le llaman, a veces pierden la esencia del mensaje. Sirven de ayuda en el estudio, sí, para ver, de pronto darnos un poco más de claridad, pero a veces más que dar claridad oscurecen un tanto el asunto. Bueno, así que se puede ser iluminado, escuche bien esto, se puede ser iluminado sin tener que llegar necesariamente a una conversión a Cristo. O digámoslo, a una verdadera conversión. Y se puede ser iluminado. A mí esto me parece delicado y se lo dije desde la vez pasada. No, yo llevo tantos años en la iglesia. Entonces hay algunos que dicen, llevo tantos años, incluso estoy sirviendo. Entonces ya piensan que están del otro lado. Pero claramente aquí nos dice que se puede ser iluminado sin que necesariamente haya habido una conversión. Y se es iluminado. Amén. Y estos incrédulos fueron enseñados en las doctrinas del Evangelio. Hace poco escuché yo a un judío porque estaba con su gorrita, ¿no? Hablando de por qué él amaba a Cristo. Solamente el título me llamó la atención y me puse a escucharlo. Y la forma en que él habla de Cristo, lloraba él y llora uno también. O sea que hay algunos que son iluminados y se convierten. Hay otros que son iluminados, pero no pasa nada. Según dice aquí, también dice que gustaron del don celestial. Gustaron del don celestial. Igual que los judíos que fueron rescatados por Dios en el desierto. Mire esto tan tremendo. Porque los judíos fueron rescatados, sacados de Egipto. ¿Quiénes? Todos los judíos. Todos los israelitas, digámoslo entonces, para ponernos en la época. Todos fueron rescatados. Todos fueron liberados de la esclavitud. Qué impresionante, mire. Todos comieron del maná. Todos bebieron de la roca que brotaba, del agua que brotaba de la roca que los seguía. O sea que todos gustaron del don celestial. Porque todos se refrescaban con esa agua. Todos calmaban su hambre con el maná. Pero dice la misma palabra que la mayoría de ellos quedó tendido en el desierto. ¿Por qué? Por incredulidad. Pero gustaron. Porque hubiese sido muy claro que diga, el maná solamente para los verdaderos creyentes. Pero no, el maná llegaba para todos, el agua para todos. Pero la mayoría quedó tendida en el desierto porque no le mezclaron fe a lo que oían. Y eso es lo que dice el autor de los Hebreos, usando ese mismo ejemplo en Hebreos 3, del 7 al 11, porque él sabía que allí en esa congregación de hebreos había personas que decían que creían en el Mesías, pero no eran verdaderos cristianos. Dice Hebreos 3, desde el versículo 7, dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, y oiga, porque le está hablando el Señor a usted, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Oiga, vieron mis obras, dice, ¿no? O sea que gustaron del don celestial. Vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. ¿Y qué es el cielo sino el reposo eterno con Dios? Ese es el verdadero reposo. Ahora presten atención que ellos participaron del don celestial, fueron partícipes de esa liberación de Dios, pero Dios dice que ellos no conocieron sus caminos, eran incrédulos y por eso quedaron postrados en el desierto. Y otro beneficio evangélico que recibieron esos apóstatas es que fueron participantes del Espíritu Santo. Póngale cuidado a esto. Es decir, ellos habían sido iluminados por el Espíritu de Dios y más aún habían sido influenciados por el Espíritu Santo. Iluminados por el Espíritu e influenciados por el Espíritu, pero parece lo que no fueron es sellados por el Espíritu. Sí, como que tenían un contrato de prestación de servicios, ¿no? Que tuvo un tiempo de finalización. En cambio, los verdaderos creyentes tienen un contrato a término indefinido. Si quiere entenderlo así, ¿no es cierto? Pero aquí no nos dice que ellos habían sido regenerados a pesar de que habían sido iluminados por el Espíritu Santo e influenciados por el Espíritu Santo. ¿Cómo así influenciados por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros, nos aconseja a caminar conforme al corazón de Dios. Y a veces lo hacemos, porque por ejemplo aquí a veces decimos, hermano, vamos a ayunar, hermano, vamos a hacer reuniones de oración, hermano, hay esto. Entonces hay una influencia del Espíritu que ellos la reciben, pero no fueron regenerados. Ahora recuerden, en Mateo 12, cuando el Señor dice lo que iba a pasar a esa generación que escuchó tanto la palabra de Dios, y escúchelo bien, hermano, escuche esto. Esa fue una generación que inclusive fue influenciada, pero que realmente no se convirtió. Ese fue el problema. Dice el Señor que serán como un hombre al cual se le han salido todos los demonios que tiene. ¿Se ha leído eso en Mateo 12? Dice que es a uno que le echan todos los chamucos, ¿no? Pero él no se regenera, él no se convierte verdaderamente. Él no se regenera, pero le sacaron todos los demonios. O sea que hubo una influencia del Espíritu, gustaron del don celestial, fueron iluminados, pero ¿qué pasó? Él no se convirtió realmente, no se regeneró. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Que los demonios regresan. Que los demonios regresan. Vamos a nuestra casita, dice. ¿Sí? O sea que regresan los demonios. Dice que los demonios regresan y van a encontrar la casa barrida y adornada. Y finalmente el estado de este hombre dice que es peor que el primero, porque no solo regresan los mismos que salieron, sino que ya vienen con invitados. Fíjese que ahí uno entiende muchas cosas, porque yo siempre he dicho que aquel que tiene a Cristo en su corazón, tiene a Cristo, no puede tener a Cristo y el diablo, pero aquel que no se ha convertido realmente, gusta del don celestial, participa del Espíritu Santo, o sea que los demonios salen porque ellos no pueden estar donde está el Espíritu Santo moviéndose, pero luego regresan. Pero como este fue influenciado por el Espíritu Santo, cuando regresan, encuentran al paciente, ya, que antes le gustaban los cigarrillos cargados, ahora ya no le gusta, ahora le gusta es el guaro. Ya, lo encuentran, dice, ve, hombre, esta casa estaba tan desbaratada, pero ahora como que hay más espacio. Entonces llegan ellos y llegan otros. Por eso el estado de este es peor, dice, peor. Ahora yo pude entender y me aclaró que el verdaderamente creyente es propiedad de Dios.
y el diablo no puede tocarlo. Amén. No puede tocarlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Un hombre puede recibir el beneficio de cierta purificación en el Evangelio, él puede recibir cierta transformación, él puede ser partícipe del poder del Espíritu Santo, aún sin ser regenerado. Mire, por eso digo, a mí esto me preocupa mucho, porque hay muchos que pueden estar equivocados. No, a mí el Señor me ha hecho, lo que ha hecho conmigo. Sí, puede ser, porque puedes haber recibido beneficio. Puedes haber recibido un beneficio, pero de pronto no eres regenerado. De pronto quítele la R y póngale la D. No eres regenerado. Y puedes terminar apostatando y tu postrer estado va a ser peor que el primero. Porque yo me doy cuenta que personas que han salido le hacen guerra a la iglesia peor que la gente del mundo. Ahí es cuando recuerda que alguna vez hablamos, no me acuerdo si con el hermano Helbert, cuando dice, el que no provee para los suyos de su casa es peor que un incrédulo. Yo decía, ¿qué puede ser peor que un incrédulo? Un apóstata. Porque el apóstata tuvo un tiempo en que creyó y luego negó. Ese es un apóstata. Ese es peor que un incrédulo. Por eso el estado de ese es peor que el primer estado. Y otro beneficio que recibieron está en Hebreos 6:5, dice que probaron la buena palabra de Dios. Exactamente igual que los judíos que salieron de Egipto. Miren que Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros como a ellos nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra porque no se identificaron por la fe con los que la obedecieron. No se identificaron. Hay otra versión que dice, no le mezclaron fe a lo que oían. Simplemente llegaban al culto, se sentaban, esperando que pasen los minutos hasta el momento de irse. Mientras eso se pegaban su motoso. Ya. Y todo bien hasta finalizar, ir a consumir la empanada. Y se acabó el culto y salen felices. Entonces, ¿qué uno puede decir? No han sido regenerados. No han sido regenerados. Y por último, dice Hebreos capítulo 6, versículo 5, que también probaron los poderes del mundo venidero o los poderes del siglo venidero. Y esto es lo que hacía más grave este pecado. En el tiempo de los apóstoles y en el tiempo del Señor Jesucristo, la predicación del Evangelio iba acompañada por milagros, portentosos. Acuérdese que la sombra de Pedro sanaba. La sombra. Impresionante esto, la sombra de Pedro sanaba. ¿Se acuerda que hay algo en la Biblia que dice que mandaron hasta un paño que era de Pablo, ¿era? Y llevaron el paño a donde un enfermo y cogió el enfermo y se sanó. Poderes del siglo venidero. Pero esta predicación estaba acompañada de milagros que autenticaban que era la era mesiánica, que se había iniciado ya era la era mesiánica, y aún viendo estos judíos de esta iglesia, estos poderes del siglo venidero, viendo esos portentos obrados, aún así se apartaron de la fe. Y ese es el problema, porque más de uno de ustedes ha visto la mano poderosa de Dios obrar. Y no solamente en otras personas, en su misma familia, ha visto cómo ha obrado la mano de Dios, y sin embargo se apartan. Por eso vuelvo y le repito que esto es lo que hace más grave la apostasía, porque no van a tener pretextos delante de Dios. Eso va a ser como dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y él va a decir, yo no los conozco a ustedes, porque ustedes lo que hicieron simplemente
fue probar de los poderes del siglo venidero, pero nunca creyeron. Noten lo que dice Hebreos 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Así que, hermanos, de acuerdo a nuestro texto de Hebreos 6, estas personas se habían situado en una posición privilegiada, pero repentinamente se apartaron, se alejaron de eso. Y gente que vio la mano de Dios. Es que hay gente que ha recibido cosas poderosas de Dios. Y no solamente aquí en esta congregación, en congregaciones de sana doctrina, hay gente que ha recibido cosas maravillosas de parte de Dios y se han apartado. ¿Dejó de ser cristiano? No, ya sabemos que nunca fue. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Se apartaron de la fe. Así que, hermanos, de acuerdo a nuestro texto, se apartaron y dice Hebreos 6:6 que ellos, ¿qué dice en esta versión? A ver, Hebreos 6:6. Después cayeron, dice. En otro dice recayeron. ¿Y sabe cuál es? Si usted busca, por ejemplo, en la concordancia de Strong, esa palabra, ¿sabe cuál la reemplaza? Apostataron. Apostataron. ¿Cómo? Se alejan de Dios, dice la versión exclusiva del hermano Walter. Se alejan de Dios. Y durante un tiempo, ¿qué pasa? Profesaron creer en el Mesías, durante un tiempo profesaron la fe del Evangelio, durante un tiempo vivieron bajo el marco de la revelación de la palabra de Dios, pero recayeron. O sea, apostataron. Y esta palabra, hermanos, que aparece allí, no nos habla de una caída total. Nos habla de una caída total. No nos habla de un tropiezo momentáneo. ¿Por qué? Por eso es que digo que la palabra que utiliza ahí es apostataron. No es un tropiezo momentáneo. Mire el texto de Romanos 11:11, donde Pablo, de forma retórica, dice, pregunto pues, veamos a ver cómo está en esta versión, Romanos 11, ¿acaso tropezaron para caer? O sea que una cosa es tropezar y otra cosa es caer, ¿no es cierto? No es lo mismo. Acá dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? Literalmente dice, ¿ellos tropezaron para quedarse caídos? Y responde, de ninguna manera, dice, ¿no es cierto? De ninguna manera. Y allí Pablo usa dos palabras, que es tropezar y caer, que no es lo mismo. En Romanos los judíos tropezaron, pero no se van a quedar caídos. Y la palabra caídos es la misma que aparece aquí, solo que con una preposición que la hace más enfática. O sea que está diciendo que ellos cayeron de la posición en la que estaban y cayeron de forma total e irremisible, irremediable. O sea, tropiezan, caen para no volverse a levantar. Así que, hermanos, oigan esto claro para no poner confusiones en la mente de nadie aquí. Un creyente verdadero puede caer en un pecado grave. Mire esto. Y el Nuevo Testamento nos da razones para creerlo, y más aún, un creyente verdadero puede caer en una condición de frialdad momentánea que lo lleve a apartarse momentáneamente de la comunión con sus hermanos. Puede pasar a un cristiano verdadero. O sea, un cristiano verdadero puede meter la pata. ¿Sí? Un cristiano verdadero. O un cristiano verdadero puede enfriarse. Pero ¿qué pasa? Es tropezaron. O sea que es algo momentáneo, ¿no?
Porque usted a veces va por la calle y no se da cuenta de eso, se tropieza y empieza así, pero no cae. Al final llega y... Eso puede pasar con un verdadero creyente, pero tarde o temprano vendrá la vara de Dios y volverá a traer a ese creyente de nuevo. O sea que tropezó y estaba a punto de irse de boca, y cuando algo lo detuvo en la caída, digamos, que es la mano de Dios, ¿no? Pero la vara de Dios, porque ese verdadero creyente es un hijo. Y eso no es apostasía. Por eso le he repetido a usted 1000 veces, no juzgue. No juzgue. A veces dicen, no, es que vea lo que está haciendo, ese es un hijo del diablo. Ay, ay, ay. Que Dios te oiga a ti llamando a un hijo suyo un hijo del diablo, te metes en problemas. Por eso no juzgue. Entonces yo le digo, eso no es apostasía. Y de hecho, creyentes que pasan por ese estado durante el tiempo que están alejados de su iglesia, ¿qué pasa con ellos en el mundo? Se sienten que no tienen vida. Hombre, ¿qué pasa con un verdadero creyente que por alguna circunstancia se fue de la iglesia? Va al mundo y se siente como pulga de colchón grande. No hay acomodo. Ya no puede vivir la vida que antes vivía, no puede. Antes que te gustaba la pachanga, ahora ya no. Piensas que puedes volver a lo mismo. No puedes, hay algo poderoso dentro de ti. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no los deja tranquilos. Gloria a Dios. Pero en cambio, el no creyente, el que no es verdadero creyente, no tiene al Espíritu Santo. Él ha recibido beneficios de la vida del Espíritu, pero no tiene al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le haga sentir que incomodidad en esa vida nueva en el mundo. No puede. Ya dice, yo no voy a la iglesia. Y llega el domingo, por ejemplo, y dice, ¿algo me hace falta? Claro, ir a la iglesia te hace falta y el Espíritu Santo te lo está diciendo. Ahora, si empiezas a disfrutar los domingos, ¿qué pasó? ¿Fuiste a la iglesia? No, es que a mí se me presentó aquí un campeonato no, qué goles, qué bueno. ¿Y extrañaste la iglesia? No, realmente no. A ver si el próximo domingo voy, si es que no se cruza algún partido. Ya entonces empieza la sospecha, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay algo que hace el Espíritu Santo, es incomodarte. No te exige nada, pero sí te incomoda. Y estos no sienten que tienen la vida como antes, se sienten incómodos. Son creyentes verdaderos, no son apóstatas, pero el apóstata del que se nos habla aquí es uno que alguna vez profesó obediencia a Cristo, pero que ahora blasfema abiertamente contra su nombre y niega la veracidad del Evangelio. Es de los que salen y dicen, te vas a estar yendo a esas iglesias es un robo, esas iglesias son una pirámide, ¿no? Esas iglesias, un poco de tontos ahí que van ahí alienados por el pastor. Exactamente, pero si antes estaba metido ahí, sí, yo antes estaba embrutecido. ¿No es cierto? ¿Qué es? Ahora, ese es un apóstata, por eso dice, hay un libro al que les gusta leer, escrito por John Owen, es un tratado sobre la apostasía. Dice que la apostasía consiste en una total renuncia. Una total renuncia de todos los principios y doctrinas que constituyen el cristianismo. Una total renuncia. Y recuerden, hermanos, que estos eran hebreos, a los que estaba dirigida la carta. Eran hebreos que habían sido convencidos de que Cristo era el Mesías. ¿Qué pasó con ellos? Ellos dejaron de sacrificar corderos, se convirtieron al Señor, se bautizaron en la iglesia y formaron parte de la iglesia, pero repentinamente había algunos que estaban volviendo al judaísmo.
Entonces, yo les dije a ustedes el domingo pasado que la carta a los Hebreos es una de las cartas que más enfáticamente habla sobre la apostasía. ¿Qué pasaba con estos hebreos? Recibieron la doctrina, pero empezaron a volverse al judaísmo. Empezaron otra vez a los sacrificios de animales, empezaron otra vez a observar días, etc. Esa es la apostasía de la que se nos habla en Hebreos 6. Por eso el autor nos dice que estos crucifican de nuevo al Hijo de Dios. Mire lo que dice Hebreos 6:6, dice que si ellos recayeron, si ellos se apartaron, porque acuérdese, ese recaer, reemplácelo por apostataron, ¿no es cierto? Entonces, si ellos apostataron, dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. ¿Y qué significa que ellos están crucificando de nuevo al Hijo de Dios? Bueno, que si ellos se apartan del Evangelio y vuelven al judaísmo o a cualquier otro tipo de religión, ellos están diciendo que Jesucristo era un farsante, y vuelven al judaísmo o a cualquier otro tipo de religión, dicen que él fue un farsante y que fue bueno que lo hayan crucificado por blasfemo. Ellos están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y lo están exponiendo a ignominia, lo están exponiendo a vituperio, lo están exponiendo a burlas. Eso es lo que significa el texto, lo están exponiendo a vituperio, están diciendo de una u otra forma, durante un tiempo yo estuve engañado. No sé si alguna vez se encuentra con alguno, dice, no, yo sí estuve ahí un tiempo y estuve engañado. Dice, durante un tiempo estuve engañado, durante un tiempo yo creía que Cristo era el Mesías, pero ahora me he dado cuenta que Jesús era un blasfemo. Me he dado cuenta que era un farsante y está bien que lo hayan crucificado. Yo te lo estoy montando de una forma bastante exagerada, ¿no? Pero la forma que tienen de vituperarlo es otra forma. Ellos están situándose en la misma posición otra vez que aquellos judíos que en el tiempo del Señor gritaron, crucifícale, crucifícale. Están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo. Ese es el pecado de la apostasía, mis hermanos. Y este pecado es tan grave que Dios lo trata con total severidad. Total severidad. Usted dice, el mundo no es apóstata. Porque ya le dije, una de las condiciones claras de la apostasía es que haber conocido la verdad del Evangelio, plenamente. Plenamente significa no haber venido a un culto, no significa haber venido a un culto y ahí ir a apostatar, no. Significa haber escuchado la palabra, haber participado hasta en discipulados, haber recibido muchas cosas de parte de Dios, del Espíritu Santo, y llegar un momento y negar todo eso. Y más, no solamente conocer, sino haber vivido conforme a eso. Y después negarlo. Es un pecado bastante grave. El texto dice que es imposible que si alguien cae en ese pecado, sea otra vez renovado para arrepentimiento. Y acuérdense que el arrepentimiento, ¿quién lo provee? Dios. Eso no es cuestión que usted diga, yo mañana me voy a arrepentir. No, el arrepentimiento lo provee Dios. ¿Se acuerda de Esaú, perdón? Que aunque buscó con lágrimas arrepentirse, Dios no se lo concedió, dice. Esa no es cuestión de que no, yo permanezco con la misma jeta de hoy y yo mañana voy a ver si me arrepiento. No, Señor. No, Señor. Simplemente Dios es el que concede al arrepentimiento o no lo concede. Ahora dice, bueno, no, yo sí estoy arrepentido, yo pienso que Dios me lo dio bien. También dice que el verdadero arrepentimiento produce frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces mire esto. El texto dice que es imposible que alguien que cae en ese pecado sea otra vez renovado para el arrepentimiento. Hay algunas personas, por supuesto, tienen su buena intención, que quieren suavizar un poco este asunto y dicen que la palabra imposible no es que signifique imposible, sino que es como muy difícil, dice. Dicen, no es que sea imposible que sean renovados para arrepentir, sino que es un poco difícil. No. La palabra imposible, ¿qué significa?
Imposible. Imposible. Y el autor de Hebreos la usa 2 veces más en su carta, por ejemplo en Hebreos 6:18. Miremos a ver cómo dice en esta versión, Hebreos 6:18. A fin de que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Y eso es la misma palabra que utiliza. Cámbiele usted imposible por difícil. ¿Qué diría? Que es difícil que Dios mienta. O sea que si es difícil que Dios mienta, puede decir que Dios puede mentir. ¿Cierto? Pero aquí utiliza la palabra imposible. E imposible significa que es imposible que Dios mienta. Y Hebreos 11:6, ese sí la conocemos más, ¿no? Cuando habla de la fe. Sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Y es la misma palabra. No está diciendo, sin fe es muy difícil agradar. No es que sea muy difícil, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando el autor aquí dice que es imposible, lo que el texto significa simple y llanamente es que Dios castiga este pecado con tal severidad que Él no ha previsto ningún medio para traer a los que caen en este tipo de apostasía, traerlos al arrepentimiento. No es que es muy difícil, no, el apóstata se fregó. ¿Ya? El apóstata se fregó. No, es que Dios tiene misericordia. Sí, Dios es misericordioso, pero Él dejó muy claro aquí que es imposible que los que se apartan puedan arrepentirse. Es un juicio de Dios ya. Es un juicio de Dios. Y hermano, por eso es tan delicado el asunto. Es tan delicado. Es supremamente delicado esto. Y mire que Dios podría hacerlo, o sea que Dios podría perdonar a los apóstatas, Dios podría hacerlo, porque no está fuera de su poder, ¿no es cierto? Él es todopoderoso. Pero lo que estamos diciendo es que no ha prometido hacerlo. Más bien Él dijo que es imposible. ¿Pero Él podría hacerlo? Sí, pero Él que dijo que es imposible. Y cuando Dios dice no, es no. Pero no. Que Él no le ha dado ni siquiera a su iglesia ningún mandamiento específico para tratar de traer al arrepentimiento a un apóstata, como el que aparece en Hebreos 6. No, pero la iglesia puede orar por él. No, dice Dios, es imposible. ¿No entiendes qué parte de la palabra no entiendes? Imposible. No, es que es muy difícil. Imposible. ¿Y quién lo está diciendo? Dios. Es imposible. Por eso, es exactamente ese mismo tipo de pecado que aparece en Primera de Juan, capítulo 5, cuando dice Juan, si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo a los que no pecan de muerte, hay pecado de muerte acerca del cual no digo que se pida. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. O sea que hay pecado de muerte. O sea que hay pecados mortales y pecados veniales como nos enseñaban antes. No, hermano. No, pero ¿qué significa pecado de muerte? Lo tremendo es que si hubiese pecados mortales y veniales, Juan los hubiera aclarado muy específicamente a qué tipo de pecado se refería, ¿no es cierto? Los pecados de muerte son este y este. Lo hubiese dicho. Así como la iglesia a la que antes pertenecía decía, hay pecados mortales y hay pecados veniales. Los pecados veniales, ahí verás si los confieso. Esos no son tan graves. Los mortales sí. Y resulta que cuando uno se iba a confesar, solo tenía pecados veniales. Pecados mortales no tenía ninguno. ¿Ah? Pero el problema es que no hay pecados mortales ni veniales, hay pecado. Y la paga del pecado es muerte. Si hubiese pecados mortales,
Juan lo hubiera aclarado muy específicamente, pero él está hablando en toda su carta de personas que durante un tiempo vivieron una supuesta santidad y se apartaron completamente de la verdad y ahora están practicando el pecado. Y ese pecado, que es el pecado de muerte por el cual Juan dice que no se debe orar. O sea que uno debe orar por un apóstata. No, porque ese apóstata cometió un pecado de muerte. Y todo lo que obra ese apóstata se convierten en pecados de muerte. Entonces vamos a orar por el pobre apostatica. No. ¿Por qué? Porque Dios dice que es imposible. Que Él, suena duro, ¿no? Es imposible que Él pueda tener misericordia. Porque Él no le va a conceder arrepentimiento. Así que esto es severo. Y no es más severo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, porque Deuteronomio 13 es el mismo espíritu de toda la Escritura. En Deuteronomio 13 tampoco había perdón para el pecado de apostasía. No había perdón, oiga bien lo que yo estoy diciendo porque no quiero que se confunda. Un apóstata, aún como el que habla Hebreos 6, podría venir al arrepentimiento si Dios en su misericordia infinita le concede, y si lo hace, gloria al Señor, que lo haga porque es soberano. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Es imposible. ¿Sí entienden, no es cierto? Un apóstata, aún como el de Hebreos 6, podría venir al arrepentimiento si Dios en su misericordia infinita lo concede. Y si lo hace, ¿qué pasa? Pues gloria al Señor que lo haga. Él es soberano. Pero lo que estamos diciendo es que la situación es muy peligrosa porque Él no ha prometido hacerlo. Eso es lo grave. Él no dice, yo voy a tener misericordia aún de los apóstatas. No, dice, a los apóstatas es imposible renovarlos. ¿Y quién lo está diciendo? Dios. No lo está diciendo ni el apóstol Pablo, ni Moisés, Dios. Lo que estamos diciendo es que esa situación es muy peligrosa porque Él no ha prometido hacerlo. Él dice que es imposible sacarlo de allí, como dice un hombre al que admiramos, Juan Calvino, dice, es que Dios como juicio les oscurece completamente la mente y les endurece el corazón y los entrega a la sensualidad. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que encima que no va a proveer arrepentimiento, los entrega a esos pensamientos dañinos. Ah, bueno, quieren moverse por ese lado, en rencor, en resentimiento, en odios, etcétera, etcétera. Bueno, sigan viviendo así. Les endurece el corazón. O sea que ellos nunca van a buscar arrepentirse, porque tienen el corazón endurecido. Y eso es terrible. Mire lo que dice Deuteronomio 13, versículo del 1 al 3. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte, vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámoslos, no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños. Y mire lo que está diciendo, que lo que dijo el profeta se cumple. ¿Oyeron? Pura campaña electoral, ¿no? Se cumple. Pero lo que pasa, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que les estaba diciendo es, vayamos en pos de otros dioses que no conocíamos y sirvámoslo. ¿Qué dice Dios? No escuche las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños. ¿Qué se debe hacer con esa persona? Dice el versículo 5. Pero tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, porque predicó la rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de esclavitud. Él trató de desviarte. Y para los estudiosos, esa palabra desviarte es la misma palabra de apostatar. ¿Qué es lo que quiso hacer ese profeta? Trató de hacerte apostatar. Él trató de desviarte del camino, como dice allá, para apartarte, dice, mire qué interesante. Ya dijimos que eso de apartarte, desviarte, es la misma palabra de apostasía. Entonces, Él trató de desviarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó a andar, así eliminarás el mal de en medio de ti. Si te incita tu hermano, mire, si te incita tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu amada mujer, o tu íntimo amigo, diciendo en secreto, vayamos y sirvamos a otros dioses,
que tú no conociste ni tus padres, dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, como está en un extremo de la tierra, del otro extremo de la tierra, no le consientas ni le escuches. Tu ojo no le tendrá lástima, ni tendrás compasión de él, ni lo encubrirás. Como quien dice, así sea de tu familia. Más bien lo matarás irremisiblemente, dice. Por eso yo le estoy diciendo que el trato de Dios contra la apostasía es terrible, es duro. Mira lo que está diciendo aquí. Lo matarás irremisiblemente, tu mano será la primera sobre él. Tu mano será la primera sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás y morirá por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. ¿Procuró qué? Que tú apostates contra Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Es el mismo espíritu. El pecado de apostasía en el Antiguo Testamento tenía la pena capital y en el Nuevo Testamento también. Porque aquí no te va a decir Dios anda y mátalo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Simplemente como juicio no concede arrepentimiento y endurece el corazón. O sea que el apóstata va a ir de mal en peor. Va a ir de mal en peor. No, yo lo recibí en la casa al hermano, hasta le di un cafecito con nata, ¿no? Y un pambazo, y etcétera. Y no, y estuvo bien, estuvo bien. ¿Qué dice? Mátalo. No, pues no lo tome así literalmente, ¿no? Así que, no. Lo que está diciendo que Dios, si ese es un apóstata, Dios ya lo eliminó. Ya lo eliminó. Ya lo eliminó. Porque hay algunos que se sientan ahí, ¿qué tal? No, pues sí, estuvo interesante, pero yo realmente no estoy de acuerdo en bla, 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 bla. Y el otro ahí, mátalo. Como dice Vicente Fernández, mátalo con besos, con flores, no. No, simplemente aléjate, ¿no? Aléjate, aléjate, aléjate. No tengas comunión con él. No puedes sacar algo bueno de él. El pecado de apostasía en el Antiguo Testamento tenía la pena capital. En el Nuevo Testamento una dureza tal de corazón que es imposible que los que una vez profesaron creer y ahora abiertamente blasfeman contra el nombre de Dios, niegan la doctrina del Evangelio, sean renovados para arrepentimiento. No se puede, no se puede. Tengan cuidado con los que usted encuentra en la calle a veces que llegan a hablarle mal. No, no. No, yo lo escuché, hermano, lo escuché. No escuches. ¿Para qué? ¿Escuchar para qué? ¿Escuchar para qué? El apóstata ha rechazado a Jesucristo contra la completa luz y el poder del Evangelio. Él es antidios. Un apóstata es antidios. ¿Entiende eso? Es antidios. Y es un antidios incurable. Él no va a volver. Porque la palabra lo dice. Es imposible, dice Dios. Es imposible. Es un antidios. Y para él está reservada la parte más ardiente del infierno. Él ha tomado el lugar junto con Judas, porque fíjese qué hizo Judas. Judas caminó, habló con Jesús, comió con Jesús, tuvo comunión con Jesús y aún así lo traicionó. Amén. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios trata ese pecado con tanta severidad? Por la naturaleza misma del pecado. En este tratado de la apostasía de John Owen, dice que el pecado de la apostasía que aparece en Hebreos 6 es más grave que el pecado de los judíos que crucificaban al Señor Jesucristo. Yo no sabía eso, mira. Porque uno dice, estos judíos, ¿no? ¿Te acuerdas que antes a uno para insultarle le decía, uy, este judío, le decía. Yo era insultadísimo, ¿no? Uy, Caifás, se decía. Y uno pues se ofendía, ¿no? Porque los judíos eran lo peor. Pero Owen dice que el que menciona en Hebreos 6 es un pecado más grave que el pecado de los judíos que crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Por qué es más grave?
Y él da varias razones, le comparto solamente tres. La primera dice que el pecado de ellos, de los de Hebreos 6, es mayor porque no es atenuado por la ignorancia. ¿Sí? No es atenuado por la ignorancia. Hay algunos que en realidad hablan babosadas, eso sí es un hecho, ¿no? Hablan babosadas. Uno se pone a hablar con alguien y le salen con unas, perdónenme la expresión, unas pendejadas que uno dice, pobre, uno ni le pierde tiempo ahí, ¿para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Entonces, el pecado de los judíos fue atenuado por la ignorancia. ¿Qué dice Hechos 3:17? Lea y subraya en su Biblia, ¿no? Hechos 3:17. Vamos a ver cómo está en esta versión. ¿Qué dice ahí? Miren, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros padres. Ese pecado tenía un atenuante, como dicen los abogados, ¿no? Ellos lo habían hecho por ignorancia. ¿Se acuerda que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen? O sea, había ignorancia. Y eso atenuó. En cambio, el apóstata de Hebreos 6, ¿qué pasa? Él sabía, tiene conocimiento pleno. Y aún así, se aparta, deliberadamente lo hace. El pecado de esto fue atenuado por la ignorancia. Y dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 2:18, que él sabe que si ellos hubieran sabido quién era el que estaba siendo crucificado, no lo habrían crucificado. No habrían crucificado al príncipe de gloria. Y el mismo Pablo dice en 1 Timoteo 1:13, miren, vamos a 1 de Timoteo, a ver, 1 Timoteo 1:13. ¿Qué dice? Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué se le mostró misericordia? Porque lo hice por ignorancia, dice. Oiga, porque lo hice por ignorancia. Acá en la versión dice, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo recibí misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero para que el apóstata sea apóstata se necesita que tenga pleno conocimiento. ¿Correcto? Pleno conocimiento. Pero el pecado del apóstata no alega ignorancia, por eso es peor. Segunda, es peor porque ellos han experimentado la verdad, la bondad y la excelencia del Evangelio, lo cual no podemos decir que aquellos que crucificaron a Jesús, porque aquellos que crucificaron a Jesús no podemos decir que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de los poderes del siglo venidero. No podemos decir lo mismo. Y tercera, es peor porque por lo menos aquellos actuaron dentro del plan diseñado por Dios para traer gracia y misericordia al mundo. Digamos, ellos fueron, entre comillas, pongámosle, utilizados por Dios para que todo esto se dé así, para que ahora nosotros podamos, a través de lo que pasó ahí, que crucificaron a Él, nosotros podamos ser salvos. Fueron utilizados. O sea, estos judíos que crucificaron a Cristo abrieron una puerta de salvación para todo el mundo. Pero estos apóstatas, ¿qué es lo que pasa con estos apóstatas? Ellos exponen al Hijo de Dios a ignominia, lo exponen a vituperio, y este es un pecado mayor, porque lo hacen con pleno conocimiento. Amén. No sé qué trato tendrá Dios con los fariseos, con los maestros de la ley, porque ellos eran conocedores. Ellos eran conocedores. ¿Qué trato tendrá? Yo no sé yo no puedo decir si son apóstatas o no. Por eso les digo, no juzguemos, dejemos eso en manos de Dios. Así que hermanos, note que los textos donde se habla de apostasía, el elemento del pleno conocimiento siempre está presente. Qué importante es, pero qué delicado es que usted asista a un culto, a un discipulado. Es importante porque va a seguir siendo iluminado. Pero va a ser peligroso porque ya no tiene excusa.
Ya no hay excusa. No, pues que a mí nadie me dijo. Sí se te dijo. No va a haber excusa. Ahora, es una parte interesante porque usted viene al culto. ¿Por qué viene al culto? Yo anhelo ir al culto. Deseo ir al culto. ¿Por qué? Porque yo cada vez que voy al culto yo recibo algo de la palabra. Quizás no entiendo todo lo que usted explica, pero hay ciertas cosas que yo las entiendo y las recibo. Qué bueno. Porque eso está dando un indicativo de que hay algo poderoso dentro de usted. ¿Y usted a qué va al culto? Pues yo voy porque me toca ir. A mí si dice que si no voy, no me llevan a almorzar. Ahí ya se complica el asunto. Y termino con algo aquí, aunque no se termina el tema, pero yo le dije, este tema le vamos a dar hasta que quede claro. El otro texto es Hebreos 10:26, que es otro texto que a algunos hermanos les trae confusión porque piensan que han cometido ese pecado. ¿Qué dice Hebreos 10:26? Porque si pecamos, ¿qué dice? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces yo sé que algunos más duros dirán, ¿no? ¿Qué pasó? No, yo estoy llevado ya. ¿Qué pasó? No, ayer pequé voluntariamente. Entonces ya aplican esto, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio, dice, ¿no? Ah. Pero hermano, todos los pecados que hacemos, los hacemos voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y pero qué te pasó, hermana, hombre? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que fue un momento de debilidad. ¿Quién te dijo que eso era vitamina, hermana? Por más debilidad que existe, está involucrada la voluntad. Por eso a los niños pequeños, cuando tristemente se van de este mundo, pequeñitos, no se van al limbo, ni son naucas. Y antes ni siquiera permitían que los entierren en los cementerios. No permitían. Porque decía que mueren con el pecado original. No. Los pecados que Dios imputa al hombre son aquellos que los hace voluntariamente, donde está involucrada la voluntad. Un niño pequeñito, a él no se le puede pensar que está voluntariamente pecando. Mira, uno puede llevar, en el caso mío, a mi nieta chiquita. La llevo a la casa de algún amigo o amiga que tiene niños pequeños también. Y la niña ve un juguete que le gusta y él se lo agarra y se lo lleva. ¿Robó? No, ella no tiene la concepción de eso. Ya, no tiene la convicción, porque para que haya la convicción, para que Dios te impute pecado, tiene que estar involucrada tu mente y tiene que estar involucrada tu voluntad. ¿Ya? Pero si en cambio usted ya viejote, y usted mismo se encarga de coger el muñeco y guardárselo, usted sí se lo robó. Es que era para mi nieta, igual te lo clavaste, pues, te lo robaste. ¿Sí entiende, no? La diferencia. Por eso todos los pecados los hacemos voluntariamente, pero el autor está hablando aquí de una condición de pecado, él está hablando del mismo tema, él está hablando de la apostasía, pero noten que en el versículo anterior, ¿qué dice el versículo 25? Lo hemos visto, Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. Y entonces, ¿qué dice luego? Porque si pecamos voluntariamente, mire cómo une los dos versículos, ¿no es cierto? Porque si no vienes a un culto porque no se te da la gana de venir a un culto, ¿qué estás haciendo? Pecando voluntariamente. Por eso dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. Esto es, no lo hagan porque pueden terminar alejados completamente de la iglesia, y dice ahora,
conectando con el pasaje anterior, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda más. ¿Qué más se puede hacer, hombre? No hay más que se pueda hacer. Mire, yo jamás había unido Hebreos 10:26 con Hebreos 10:25, a pesar de que están ahí pegaditos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen, más sabiendo que el día se acerca. ¿Y qué más dice? Que el día se acerca. Más bien exhortémoslos, dice. Y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. ¿Qué es lo que pasa si tú empiezas a alejarte? Cada vez te va a hacer menos falta. Aunque si tienes el Espíritu Santo no te va a dejar cómodo. No, hoy sí voy a quedarme durmiendo. Voy a quedar durmiendo. No, el Espíritu Santo no te va a dejar dormir. A pesar de que no, el domingo por la mañana voy a quedar en pijama todo el día. No te va a dejar dormir, hasta pulgas te mete en la cama. No te va a dejar dormir. Pero, si el Espíritu Santo no está ahí, duerma, papá. Dice. Duerma. ¿Cómo te sientes? Ya va la esposa, llega del culto. ¿Cómo te sentiste? Descansé como nunca. Entonces, sospechoso ya el asunto. ¿Sí entiende, no? Ella es sospechoso. Y si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El mismo tenor de Hebreos 6. La palabra conocimiento que aparece allí es epignosis, que es pleno conocimiento. Ellos han recibido una completa luz con respecto a la verdad del Evangelio y no pueden alegar ignorancia. Así que, hermanos, el primer elemento que está mezclado con la naturaleza del pecado de la apostasía es un pleno conocimiento de la verdad, ¿no? Ahora ya entiende usted. El apóstata debe tener un pleno conocimiento de la verdad. Si usted encuentra un hermanito que una o dos veces vino aquí, se lo encuentra por allá, no, yo decidí volver a mí, no me gusta eso. Apóstata. No, él no puede ser apóstata. Porque el apóstata debe tener un pleno conocimiento de la verdad. En cambio, si a usted lo encuentran afuera, después de haber envejecido tantos años aquí en la iglesia, y anda diciendo esas pendejadas, entonces le van a decir, apóstata. Puede ser. Puede ser. Y si cada vez se siente más acomodado en el mundo, es sospechoso de que salió de nosotros, pero no era de nosotros, porque si hubiera de nosotros, hubiera quedado con nosotros. Y aquí todos nosotros la pasábamos bien entre nosotros. ¿Cierto? Así que, hermanos, ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es un rechazo voluntario de esa verdad. Dos cosas, entonces. Pleno conocimiento de la verdad y después, teniendo el pleno conocimiento, rechazarla. Y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Les parece? Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Oiga, ¿sí les gusta este tema o no? Sabe que nuestro clamor debe ser, Dios mío, que tengamos cabida en el final. Porque podemos estar engañados, podemos vivir engañados. Podemos seguir pensando que todo está bien, que todo es correcto, pero podemos estar equivocados. Entonces Él nos enseña. Y si Él nos enseña, es porque no quiere que nadie se pierda. Amén. Que nadie se pierda y que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y si Él dice que todos procedan al arrepentimiento, quiere decir que en esos hay oportunidad todavía, porque Dios les puede conceder arrepentimiento. Porque a los que no les concede arrepentimiento es a los apóstatas. Amén. Dele gracias a Dios por este día, por darle la posibilidad de estar aquí, por haberle permitido escuchar
su palabra y si entendió muchas de las cosas que hoy hablamos, dele gracias a Dios, porque el Espíritu Santo está moviéndose en usted. Ahora analice, revise su vida. Porque dentro del templo podemos adoptar actitudes absolutamente religiosas. Podemos engañar a muchos con nuestras actitudes religiosas. A Dios no lo podemos engañar. Pero una de las cosas más tontas en la vida es engañarse a uno mismo. Debemos tener la suficiente sinceridad con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos, para reconocer cuál es nuestra posición, por qué estamos aquí, cuál es nuestra actitud con respecto al Evangelio, cuál es nuestra actitud con respecto a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. ¿Disfrutamos realmente nuestra vida cristiana o es un accesorio? Como los aretes, hermanas, que lo usas durante todo el día para que adornen tu carita, pero al llegar la noche te los sacas y al otro día te pones otros. ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo es la relación con Dios? Es algo que tú tienes que entender, algo que tienes que reflexionar día a día. No permitas que el enemigo entre sutilmente a tu mente para cambiarte. Si has tenido el privilegio de ser iluminado, atesora las verdades, atesóralas, atesóralas. No permitas que nada exterior te aparte, porque el diablo va a intentar eso, presentarte eventos difíciles, eventos complicados, a veces relaciones que se rompen, pero hay alguien que nunca te falló y ese es Jesucristo, y Él está interesado en tu alma como absolutamente nadie lo está. Así que dale gracias a Él por haber estado hoy aquí, por haber recibido de su palabra. Y si hay alguien hoy aquí que quiere reiniciar o quiere iniciar una vida en Cristo, este es el momento. Este es el momento. Si todos son creyentes, qué bueno. Pero si hay alguien que vino hoy y que quiere empezar no a vivir una religión, sino a vivir una relación, levante su mano, permítanos orar por usted y venga acá adelante para que haga pública su decisión. Venga acá adelante, permítanos orar para que usted inicie hoy una verdadera relación con Él. Qué triste es que al final de este camino no sea reconocido como un verdadero creyente, sino como un religioso. Ya te das cuenta cuál será la diferencia. El apóstata, pues definitivamente el apóstata será enjuiciado, pero el que no es verdadero creyente, su destino será el infierno. Ven acá adelante, ven. A veces no es el recibir a Cristo, a veces es el reconciliarse con Él. Es reconciliarse. A veces el momento es de reconfirmar los pactos.
porque Él no te ha fallado, pero en cambio tú sí. Y es tal así que Dios no te ha fallado, que te tiene aquí, en este lugar. Ustedes que pasaron aquí adelante, levanten sus manos al cielo y van a repetir, no solamente por repetir. Lo que van a hacer hoy es confesar desde su corazón. Confesar desde su corazón que necesitan de Dios. Que ustedes quisieron vivir su vida a su acomodo, quisieron vivir su vida en sus fuerzas, conforme a su propia prudencia, conforme a su sabiduría, y fracasaron. Y hoy, al mirar atrás, simplemente ven fracaso, frustración, necesidades, tristezas, amarguras. Y no entienden por qué Él dijo: venid a mí los que estéis trabajados, los que estéis cargados, yo los voy a hacer descansar. Por eso hoy, de corazón, abran sus labios y digan junto conmigo, pero que nazca de su corazón: amado Dios, gracias, porque hoy escuché tu voz. Debo reconocer que durante mucho tiempo viví como un religioso, aparentemente teniendo un Dios, aparentemente siendo un creyente, pero hoy entendí y humildemente abro mi corazón y te recibo a ti. Amado Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Te recibo porque quise manejar mi vida conforme a mi sabiduría y fracasé. Por eso hoy te digo a ti, amado Jesús, toma el control de mi vida. No quiero seguir viviendo yo conforme a lo que yo pienso. Quiero que tú tomes el control de mi vida. Quiero que tú guíes mis sentimientos, mis afectos. Quiero que tú guíes mi corazón. Quiero que tú guíes mi vida. No quiero dar un paso si tú no vas conmigo. Por eso hoy el trono de mi corazón te pertenece, Cristo. Ocupa ese trono de mi corazón. Ya no quiero vivir, yo quiero que tú vivas en mí. Por eso hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por no haberme desechado, gracias por haberme recibido, gracias porque hoy saldré como una nueva criatura, porque tú, bendito Dios, a través de tu palabra me has engendrado. Sé que esta vida es entrar a la senda angosta. Esta vida es una vida difícil, pero tú prometiste estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Y también dijiste que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso hoy ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos la vida de los nuestros, de nuestra familia, de nuestros hijos, de todos nuestros familiares, para que a través de nuestro testimonio ellos puedan llegar también a compartir esta fe maravillosa, esta vida que es la única vida digna de ser vivida. Entonces te recibo a ti, amado Cristo, como mi Señor y mi pleno Salvador. Y te digo, amado Dios, gracias por ese regalo tan maravilloso. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo. Bendice a estos hombres y mujeres que con humildad reconocen su necesidad de ti. Bendícelos sobreabundantemente, levanta siervos y siervas de ellos para tu gloria. Que ellos sean bendición para sus familias y que sean bendición para esta congregación. Bendice a todos y cada uno de los hermanos
que día a día se ocupan y se preocupan por esta iglesia, oran por esta iglesia, luchan por esta iglesia, se entregan por esta iglesia. Bendícelos, Señor, bendice el trabajo de sus manos, bendice la semana que les permites empezar hoy a vivir, y que al final, cuando podamos vernos el próximo domingo, si así tú lo permites, podamos decir con gozo: hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. Bendito Dios. Hay una necesidad dentro de mí de adorarte día a día y de postrarme a tus pies y descansar junto a ti y rendirte mi corazón. Hay una necesidad dentro de mí de adorarte día a día y de postrarme a tus pies y descansar junto a ti y rendirte mi corazón. Ahora dile: cambia hoy mi vida, fluye en mí, Señor, que pueda yo entrar en el río de tu amor. Mira en mi interior esta gran necesidad de adorarte a ti cada día más. Cambia hoy mi vida, fluye en mi interior, que pueda yo entrar en el río de tu amor. Mira en mi interior esa gran necesidad de adorarte a ti cada día más. ¿Te das cuenta? Una necesidad. Porque adorar no es una obligación, no es una carga. Para el verdadero creyente es una necesidad. Una necesidad. Eso no te lo enseña el pastor, eso lo hace el Espíritu Santo en ti. Amén. Yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús, que esta palabra no solo quede en tu mente, sino que descienda a tu corazón, se haga vida en tu vida, y pídele que Él te siga hablando sobre estos temas que son delicados, pero son tan importantes. Recibe la bendición de Dios en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Bendiga a su hermano. Hágalo de corazón.
sido mi socorro, mi roca eres tú, eres mi fortaleza, mi gran refugio, mi gozo y luz. Levanta su voz, dígalo. Eres mi gran amigo y mi fiel compañero. En el momento triste me has dado el consuelo. ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar, Señor, tu gran amor? Jesús mi Salvador, eres mi gran amigo y mi fiel compañero. Sí, Señor, me has dado el consuelo. ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar, Señor, tu gran amor? Jesús mi Salvador. ¿Cuántos se le alaban en esta tarde? Gloria a su nombre. Cántalo con todo tu corazón. En esta noche, Señor, he comprendido que eres mi escudo, también mi protector. Que estás conmigo, Señor, a cada instante. Que no me dejas, pues tú me guardarás. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Y oigo tu voz diciéndome al oído: yo estoy contigo y no te dejaré. Y oigo tu voz diciéndome al oído: yo estoy contigo y no te dejaré. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito sea Dios! Por mucho tiempo, Señor, yo tuve miedo, y como Pedro yo te quise negar, pero al mirarte, Señor, sentí